¿Se escucha?
Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo día del primer Foro Internacional del Conocimiento, donde el objetivo principal es democratizar la ciencia y reconocer la necesidad de promover el impacto en la sociedad a partir del conocimiento. Nuestro conferencista de hoy es doctor en Dirección de Empresas de la Universidad del SEMA de Argentina, autor, asesor empresarial, conferencista internacional, profesor en programas de maestría en Argentina, México y el Ecuador. Especialista en dirección, innovación y gestión de empresas de la industria creativa. Director de la maestría en administración de empresas, de la maestría de emprendimiento e innovación y de la maestría en gerencia organizacional en la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, UDLA. Bienvenido, le damos la más cordial bienvenida a Fernando Del Vecchio con el tema que nos trae ahora, el talento no es suficiente. Bienvenidos, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar nuevamente con ustedes. Ya estuve la última vez en 2014 y la anterior en 2009. Y mientras voy compartiendo la presentación, les cuento que estos son temas que yo habitualmente presento en mis clases sobre emprendimiento. Yo hace más de 20 años que trabajo con emprendedores y hace 15 por lo menos que trabajo con emprendedores de la industria creativa. Y este proceso de presentación del webinar El talento no es suficiente está muy asociado a mi próximo libro que estoy escribiendo, y las presentaciones de este webinar me ayudan a seguir indagando, a seguir investigando y a seguir incorporando ejemplos. Los saludo desde Quito. Yo trabajo en la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, donde dirijo 3 maestrías. Una de ellas es el MBA. Para muchos, hay mucha gente que cree que soy diseñador, pero no es cierto eso. Yo estudié Administración de Empresas, pero claro, me especialicé en tema de economía naranja o economía creativa y principalmente emprendimientos en mi trabajo de doctorado, en mi tesis doctoral. En esta presentación, la primera parte de la presentación, les voy a contar 2 pequeñas historias. La primera tuvo lugar hace ya casi 15 años, más o menos, un poquito más quizás, cuando yo daba clases de marketing en Buenos Aires, y tenía un ayudante de nombre Tomás, y Tomás iba a jugar con sus amigos al fútbol 5, en fútbol de cancha pequeña, todos los sábados. Y nosotros dábamos clase los martes, y un martes cualquiera me cuenta que en el partido de fútbol de sus amigos del fin de semana había pasado algo muy raro. Y yo le digo, ¿y qué puede pasar de raro en un partido de fútbol? Y me dice Tomás que uno de sus amigos que recientemente se había retirado del fútbol profesional, y era un muchacho muy reconocido porque había jugado en River Plate, en Boca Juniors, en Independiente, se había sumado a jugar con ellos. Y me dijo que apenas empezó el partido se dio cuenta de que él jugaba otra cosa. Y yo le digo, bueno, obviamente, Tomás, si él fue futbolista profesional, que claramente juega distinto, juega diferente. Me dice, no, Fernando, él juega otra cosa. Y le digo, ¿cómo que juega otra cosa? Sí, la forma como se desplaza, la forma como te da indicaciones, hasta la potencia al patear es completamente distinto. Es como si... A ver, te lo resumo de esta manera. Nosotros jugamos a la pelota y él juega al fútbol. Le digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, es una cosa completamente distinta. O sea, la diferencia entre él y nosotros es la misma diferencia que existe entre nosotros y los chiquitos de 6 años, que juegan todo, o sea, son 50 y juegan todos, van todos corriendo atrás de la pelota y se patean entre ellos y se lastiman, se caen al piso, se pisan. Bueno, la diferencia entre esos chiquitos y nosotros es la misma que existe entre nosotros y los jugadores de fútbol. Por eso, ninguno de nosotros nunca ha jugado al fútbol. Nosotros jugamos a la pelota, solamente. Y puede ser hasta decepcionante, pero lamentablemente es así, porque son juegos distintos y requieren habilidades diferentes. Y eso nos llevó a otra conversación, y es la conversación que derivó en que, por ejemplo, ser habilidoso con el balón no tiene nada que ver con jugar al fútbol. O sea, por eso hay muchos chicos y muchas chicas que son muy habilidosas, que tienen habilidades sobresalientes en el dominio del balón, pero no saben jugar al fútbol. Si uno los invita a jugar un partido y se meten en la cancha, no saben para dónde correr, no saben qué hacer. Estamos hablando
de habilidades técnicas versus habilidades de juego. Es decir, los que tienen dominio del balón, dominio sobresaliente del balón, tienen habilidad técnica. Pero para jugar al fútbol se requieren habilidades de juego. ¿Sí? Las habilidades técnicas las vemos en los torneos de fútbol estilo libre, donde chicos y chicas que tienen habilidades sobresalientes en el dominio del balón compiten, y en esos torneos vemos que la pelota no se les cae nunca, ¿sí? Ahí podemos ver habilidades técnicas sobresalientes. Pero jugar al fútbol es algo completamente diferente, porque en principio uno podría decir, bueno, en los torneos de fútbol estilo libre, el vínculo es únicamente con el balón, pero en un juego de fútbol, el vínculo no es solamente con el balón, sino es con el balón, con mis compañeros, con los rivales, en un espacio muy definido, con metas completamente distintas. Por eso, si bien todo el mundo ha visto algún partido de fútbol en alguna oportunidad, jugar bien al fútbol implica más o menos esto que vemos en el video. Leaving Leicester trailing. It's a fantastic goal. It's Aubameyang again. Passing at pace, unstoppable. Ahí vemos habilidades de juego, ¿sí? Que es completamente diferente a las habilidades técnicas sobresalientes que se plantean en el otro espacio, en los torneos de fútbol estilo libre. Y nosotros hemos visto en la historia que hay muchos jugadores de fútbol sobresalientes, pero que no necesariamente tienen habilidades técnicas o habilidades de dominio de balón sobresalientes. Uno podría decir, bueno, Maradona ha tenido habilidad, dominio de balón, pero no necesariamente al nivel que tienen los campeones de los torneos de fútbol estilo libre. Ni aún Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Son excelentes jugadores de fútbol, tienen habilidades de juego, pero no necesariamente tienen las habilidades sobresalientes que vemos en los campeones de los torneos de fútbol estilo libre. Entonces, para resumir esta primera parte, para participar en los torneos de fútbol estilo libre hay que tener habilidades técnicas extraordinarias. Para jugar bien al fútbol no es necesario tener habilidades sobresalientes en lo técnico, porque para jugar al fútbol es necesario tener habilidades de juego. Es decir, son juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Todos los que hemos estudiado alguna disciplina empresarial, no necesariamente los que han estudiado diseño, arquitectura o disciplinas creativas, pero todos los que hemos estudiado alguna disciplina empresarial nos hemos topado en alguna situación, en algún momento, con lo que se denomina principio de Peter, que es un concepto enunciado por Lawrence Peter en su libro El principio de Peter de 1969, que dice que en toda organización un empleado efectivo puede ser ascendido, ¿sí? Asciende por ser efectivo en su posición hasta su nivel de máxima incompetencia. Es decir, que es ascendido hasta que llega un punto en el cual no puede ser ascendido más porque no es efectivo, ¿sí? Ejemplos. Un excelente vendedor que es ascendido por ser buenísimo en su puesto y se convierte en un pésimo gerente de ventas. Desde afuera uno podría decir, bueno, pero si el negocio es el mismo, pero la posición es diferente, el juego es diferente y las habilidades requeridas para ser un excelente vendedor y un excelente gerente de ventas son diferentes. Otro ejemplo, un excelente profesor que puede ser ascendido y convertirse en un pésimo decano. Juegos distintos, habilidades diferentes. Y en el ámbito de la industria creativa podemos tener a un excelente diseñador con habilidades técnicas brillantes que sea ascendido y se convierta en un pésimo director de arte. Porque ser diseñador efectivo es un juego y requiere ciertas habilidades, y ser director de arte requiere otras habilidades porque el juego es diferente. Y esto, si bien lo podemos ver en una misma organización, también lo podemos ver en una disciplina donde, por ejemplo, en el fútbol tenemos excelentes jugadores como Diego Maradona que se convierten en mediocres directores técnicos, o mediocres jugadores que se convierten en excelentes directores técnicos como José Mourinho. En ese caso no hay una progresión, un ascenso, sino que se van moviendo en diferentes juegos, y para algunas personas que están fuera del juego serían juegos similares, pero en realidad fíjense lo siguiente, que como jugador de fútbol, el jugador, la persona hace adentro de la cancha, pero como director técnico tiene que lograr que otros hagan, ¿sí? Es lo mismo que sucede con un excelente profesional
que no necesariamente se convierte en un excelente profesor en la universidad, porque los juegos son distintos y las habilidades requeridas son diferentes. Es el mismo caso en la diferencia entre jugador y director técnico. Esto es exactamente lo mismo que sucede cuando un empleado se convierte en emprendedor. O, por ejemplo, cuando un diseñador piensa y dice, a ver, el trabajo técnico en el estudio lo hago yo. Sin embargo, mi jefe me paga bastante poco. Entonces, lo que voy a hacer es abrir mi propia agencia creativa. Y yo siempre les planteo que tengan cuidado porque son juegos distintos, requieren habilidades diferentes y tener habilidades técnicas sobresalientes como empleado no significa necesariamente que esas habilidades sean importantes para ser un efectivo emprendedor. Ese empleado que cambia de juego y se convierte en emprendedor, cambia de categoría y claramente cambia de juego, y en ese juego necesita habilidades distintas. Entonces vamos a la segunda pequeña historia del día, y es la de mi peluquero personal. Cuando yo vivía en Argentina y vivía cerquita de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad llamada Tigre, un poquito al norte de Buenos Aires, iba siempre a la peluquería de Mauricio. Mauricio, una persona que dirigía su peluquería, una peluquería unisex, pero que claramente, si bien le cortaba a hombres y mujeres, la proporción estaba orientada hacia las mujeres, ¿sí? 99% de clientas, 1% de clientes. Y a mí siempre me llamó la atención que cuando iba a cortarme el cabello, si bien a mí me podía cortar en 2 minutos por la habilidad que tiene Mauricio y por la longitud de mi cabello, cada vez que yo me sentaba, con Mauricio terminábamos conversando media hora. Y conversábamos sobre temas muy diversos, seguramente temas que no conversaba con ninguna de sus clientas y posiblemente conmigo conversaba durante mucho tiempo por estar un poco cansado de hablar sobre lo mismo. Y un día me contó cómo había iniciado su peluquería. Él me dijo que, si bien quería ser peluquero y quería tener una peluquería, él no tenía formación en la disciplina. Y ahí, de todas maneras, había abierto su peluquería. Y había aprendido muy rápido, porque por las ganas, por el empeño, había aprendido rápidamente a ser un buen peluquero, de manera tal que rápidamente consiguió mucha clientela. Y en un momento quiso también tener los diplomas que tienen los peluqueros, que dicen, hizo el curso en New York, hizo el curso en París, en Londres. Entonces se inscribió en una academia, en una escuela de peluquería, en la ciudad de Buenos Aires. Fue el primer día, llevó todos sus elementos, le sentaron a una víctima para que le cortara el cabello. Víctima me refiero a las señoras que van a las escuelas de peluquería para que les corten gratis. Y claro, Mauricio, como es muy simpático y corta muy bien, la señora que fue a cortarse el cabello se fue contentísima. La sonrisa le daba 2 vueltas la cara. Y Mauricio absolutamente satisfecho, pero la dueña de la academia, una vez que terminó de cortarle el cabello a la señora, se le acercó y le dijo, Mauricio, usted es un excelente cortador de pelo. Y Mauricio ahí me dijo que se había sentido medio contrariado porque en ese momento sintió como una grosería que la mujer le dijera que era simplemente un cortador de pelo. Pero la señora continuó diciéndole, mire, usted es un excelente cortador de pelo y acá lo vamos a convertir en un excelente estilista, en un excelente coiffeur. Y ahí Mauricio me dijo que había entendido, en ese momento se dio cuenta de la diferencia de categorías en su propia disciplina. Me dice, yo no sabía, yo pensé que éramos todos peluqueros y que todos más o menos trabajábamos de lo mismo, teníamos las mismas habilidades, pero él en ese momento se dio cuenta que había una categoría, la de cortador de pelo, en la que él estaba al tope, y después más arriba había otra categoría, que era la de coiffeur o estilista. Y en esa categoría él estaba al fondo de la categoría por la falta de habilidades. Y fíjense que esto pasa en todas las disciplinas. En el fútbol, de lo que hablamos hace un rato, también, porque tenemos primera división, segunda división, tercera división, y cuando de repente un equipo de segunda división asciende a primera división, lo que habitualmente sucede es que cambia la dirección técnica, trae a otros jugadores, porque las dinámicas de juego son diferentes, los niveles de presupuesto que se manejan son distintos. Y también esto lo vemos en las diferentes ligas en el mundo. No es lo mismo la primera división en la Liga Mexicana que en la primera división de la Premier League, o el calcio italiano, o la Liga ecuatoriana, o la peruana. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando
los campeones de las diferentes ligas se compiten en la Copa Libertadores o en la Champions League y de repente, no sé, el campeón de la liga peruana va a jugar a Buenos Aires y pierde 8-0 con River Plate. Entonces, claramente, si bien pueden ser campeones de la primera división, la diferencia, la competitividad es distinta en las diferentes ligas. Entonces, estábamos hablando acerca de ese diseñador o ese arquitecto que de repente se convierte en emprendedor. Entonces, cambiando de juego entre ser empleado y ser emprendedor, entonces, en ese nuevo juego uno podría pensar, bueno, lo que necesito saber es cuáles son las habilidades requeridas para ser efectivo, ya no como empleado, sino como emprendedor. Y eso es cierto. Pero, ¿y si vamos a hacernos una pregunta mucho más básica? Es decir, ¿de qué manera encontrar la forma de acceder al conocimiento y ser efectivo en cualquier juego, ya sea fútbol, básquetbol, ser emprendedor en la arquitectura, en el diseño, en la administración de empresas? Por eso, en este nuevo juego, quizás la pregunta clave es qué significa jugar bien, ¿sí? No qué significa jugar bien al juego que quiero jugar, sino qué significa jugar bien. Y después sí pasar específicamente a la disciplina que necesita cada jugador en cada juego, ¿no? Pero para responder entonces esta pregunta de qué significa jugar bien, que sería como el patrón sobre el cual vamos a trabajar, vamos a ir a otro ámbito, ni siquiera al fútbol, vamos a ir al voleibol. Y si bien Pep Guardiola no es entrenador de vóley, su mentor sí lo es. Y su mentor, al que Guardiola siempre se refiere como su mentor, se llama Julio Velasco. Y Julio Velasco es un entrenador de vóley argentino, al cual Guardiola conoció cuando él entrenaba a la selección italiana de vóley, con la cual había sido campeón durante muchos años. Es decir, Velasco es un técnico súper efectivo. De alguna manera entiende la dirección de equipos para lograr que esos equipos salgan campeón. Entonces, cuando Guardiola estaba en los últimos años de su trayectoria como futbolista y quería ser director técnico, lo invitó a comer a Velasco porque Guardiola jugaba en el Brescia y Velasco entrenaba en Italia. Fueron a comer, estuvieron conversando mucho tiempo. Hay muchas entrevistas donde tanto Guardiola como Velasco hablan acerca de esa charla que tuvieron. Y Velasco, una de las tantas cosas que le comentó fue esto de qué significa jugar bien. Velasco mencionó que jugar bien es una secuencia en 3 pasos. Y esos 3 pasos son el interpretar, elaborar y responder. Interpretar la situación de juego, elaborar una respuesta para esa situación de juego y después responder técnicamente. Y en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito empresarial, nosotros le llamamos diagnosticar con precisión, tomar una decisión de calidad e implementarla de manera eficiente. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los dos conceptos, ¿sí? En la medida en que nos estemos refiriendo siempre a interpretar la situación de juego, elaborar una respuesta y responder técnicamente, o diagnosticar, tomar una decisión e implementar eficientemente esa decisión. Veamos un ejemplo. Hago un especial hincapié en la diferencia entre tomar una decisión e implementar la decisión, porque si bien son complementarios, son completamente distintas. De hecho, hay muchos ejemplos que nos prueban que son diferentes y que el tomar la decisión no cambia nada, pero el implementar la decisión lo cambia todo. Por ejemplo, uno puede tomar la decisión de hacer una dieta, pero no implementar la dieta. Y lo que va a suceder es nada, no va a cambiar nada. En cambio, si tomamos la decisión de hacer la dieta, pero implementamos la dieta, posiblemente si lo hacemos de manera eficiente, posiblemente lleguemos a conseguir las metas que nosotros nos hemos propuesto. O, por ejemplo, podemos tomar la decisión de ir al gimnasio, pero no ir. Entonces, como no implementamos la decisión, ¿qué va a pasar? Nada. De forma tal que pueden decidir muchos, pero implementar no necesariamente todos los que tienen que implementan, motivo por el cual decidir no cambia nada, implementar o hacer lo cambia todo. Vamos a ver un ejemplo concreto del uso de la secuencia orientado a jugar bien. Y esto lo vamos a ver en un partido de fútbol, donde en la semifinal de la Champions League del año 2019 jugaban el Barcelona y el Liverpool. El Barcelona ganaba 2-0 y en el minuto 80 hay un tiro libre para el Barcelona. Y lo que sucede, y después les cuento la forma como yo interpreto el uso de la secuencia, vamos a ver el gol en este video, corto video.
Señoras, señores, así va Messi. Messi, golazo. ¡Gol! Mirá dónde la pone este tipo, mirá. No. Alisson fue ahí. Pero mira la parábola justa, la dirección, la velocidad, la comba. Es un genio. Total. Encima lo hace más genio el primer gol que hace. Hubo un pequeño desvío, a ver. No. Golazo inmenso al ángulo, en la cruz. Señoras y señores. Vamos a ver entonces cómo utilizar la secuencia, ¿sí? Del interpretar, elaborar y responder. Pensemos en lo siguiente. Hay tiro libre para el Barcelona. Messi toma el balón, lo deposita en el césped y ahí diagnostica, interpreta la situación de juego. Lo que yo creo que hace Messi es evaluar la distancia del balón al arco, dónde se ubica el arquero, dónde está la barrera, cuántos jugadores hay en la barrera, dónde están sus compañeros, dónde están los rivales. Ahí diagnostica, ¿sí? Elaborar una respuesta para esa situación, que es el segundo paso. En ese momento, yo imagino que Messi toma la decisión de cómo ejecutar el tiro libre. Tercer paso, ejecuta el tiro libre. Corre, patea y clava la pelota en el ángulo y a pesar del esfuerzo del arquero Alisson, determina un 3-0 final. Entonces, interpretar, elaborar y responder o diagnosticar, tomar la decisión e implementarla de manera eficiente. Ahora, nosotros, tanto como futbolistas, como profesionales, como equipo, como empresa, podemos utilizar la secuencia del jugar bien, el interpretar, elaborar y responder, pero de repente los rivales, los competidores también la pueden utilizar, ¿sí? Y de esa manera, como nosotros la utilizamos, los rivales o los competidores también la utilizan, la competitividad del sector va subiendo, ¿sí? Va creciendo, se va incrementando. Motivo por el cual este año, en un partido de la Liga Española entre el Barcelona y la Real Sociedad, lo que pasó fue esto que vamos a ver en el video. Into the Spanish midfielder to make sure that the referee had no option. And although Marino definitely stepped into the Argentinian, Messi was free kick, never mind scored. Is this the day to break the pattern? Well, it's further to the left, in the wall. Zach Porter and Odegaard, up steps Messi. I don't think we've ever seen such a close. Isaac having given it was begging, and that's a... Entonces, podríamos pensar lo siguiente, que frente al diagnóstico que hace el equipo de la Real Sociedad y a la respuesta técnica de ubicar a todos los jugadores adentro del área con 3 jugadores en la barrera, Messi puede diagnosticar que la situación es un poco diferente a la del año anterior y puede patear de forma distinta, no al mismo ángulo del año anterior, y frente a esa situación, uno de los jugadores de la Real Sociedad termina impidiendo el gol. Entonces, nosotros utilizamos la secuencia del jugar bien, los rivales también la utilizan, entonces los resultados pueden ir modificándose. Un profesional, cualquiera de nosotros, es formado para interpretar correctamente o por lo menos acercarse a un diagnóstico adecuado para tomar una decisión y para implementarla técnicamente. Y lo único que vemos siempre es la respuesta técnica. Nosotros no vemos cómo diagnostica Messi, cuál es la decisión que toma. Lo único que podemos ver es su implementación, ¿sí? Su respuesta técnica. Ahora, cualquier profesional entonces diagnostica una situación a partir de su interpretación y esa realidad se le presenta de una determinada manera. No siempre se le presenta como el profesional quiere, ¿sí? Entonces ese profesional al cual se le presenta una situación y tiene que resolverla, en realidad no se queja ni protesta frente a esa situación. Lo único que hace es resolver, ¿sí? Solucionarla. Esto Julio Velasco lo ejemplifica de la siguiente manera. Y me di cuenta que esa fotografía corresponde al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero fíjense lo siguiente. Ese atacante que está a punto de rematar encuentra el balón en una situación ideal, alto y cerca de la red y sin embargo y encima no tiene bloqueo. Es ideal, ¿sí? Para todos los que hemos jugado al vóley es ideal esa situación. Ese jugador interpreta la situación de juego de forma tal que ve balón alto y cerca de la red. Elabora una respuesta para esa situación que es balón alto y cerca de la red y luego responde técnicamente. Corre, salta y remata.
Ahora, podría suceder que por un error del receptor, un error del levantador o por alguna otra situación, simplemente la pelota no viniera de manera ideal. Esa pelota podría venir baja y lejos de la red. Ese jugador no protesta ni se queja por esa situación, simplemente interpreta la situación de juego, resuelve, ¿sí? Interpreta la situación de juego, pelota baja y lejos de la red, toma una decisión, es decir, elabora una respuesta para esa situación, que es pelota baja y lejos de la red, y luego responde técnicamente corriendo, saltando y rematando. Velasco dice, yo quiero jugadores que respondan bien ante pelotas mal armadas y que respondan perfecto ante pelotas bien armadas. Es decir, les da poco espacio para el error, ¿no es cierto? Bueno, porque en el nivel más alto del voleibol mundial, los partidos se ganan o se pierden por 1 o 2 puntos, o por 1 o 2 errores. Entonces, lo que hace Velasco en todo el entrenamiento es, frente al error que comete un jugador, es repetir la jugada. Es decir, él lo que quiere ver es dónde se origina el error. Él lo que quiere ver es si el jugador se equivocó porque diagnosticó mal la situación, interpretó mal la situación de juego, o tomó una mala decisión para esa jugada, o simplemente erró en la respuesta técnica. Entonces, repite la jugada y ve si ese jugador simplemente diagnosticó mal, tomó una mala decisión o respondió técnicamente de manera incorrecta. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque identificando el origen del error, puede trabajar en el origen del error y de esa manera, en los partidos, como en el nivel más alto del vóley, siendo el vóley un deporte de repetición, de rebote y de precisión, es importante tener en cuenta que de repente, en lugar de perder todos los partidos por 1 o 2 puntos, podemos con este entrenamiento ganar por 1 o 2 puntos todos los partidos. Y eso significa la diferencia entre salir último o salir primero, ¿sí? Por eso, de repente, podríamos decir que Velasco es tan exitoso en la dirección de equipos, porque utiliza cierta metodología, la aplica en los entrenamientos se perfecciona el juego, luego se aplica en los partidos y de repente se consiguen muy buenos resultados. En términos de la metáfora que les conté al principio, de las habilidades técnicas y las habilidades de juego, o ser habilidoso con el balón pero no saber jugar al fútbol, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se desempeña un diseñador gráfico que es habilidoso con el balón pero no sabe jugar al fútbol? Es decir, que tiene habilidades, tiene dominio técnico sobresaliente, pero que no sabe de repente cómo ser emprendedor y ganar dinero con su talento. Bueno, de repente podría suceder que un cliente le pide cotización por un logo y él le entrega una cotización, un precio por el logo. Sin embargo, hay gente que me dice que eso está bien, ¿sí? Porque así es como se juega. Se juega el juego de ser diseñador, es decir, te piden una cotización y uno entrega un precio. Sin embargo, esa era la manera como se podía jugar de manera efectiva hace algunos años, cuando no habían salido tanta cantidad de diseñadores al mercado, porque ahora claramente tenemos un desbalance entre la cantidad enorme de diseñadores gráficos que hay en el mercado y la demanda por servicios de diseño que no ha crecido tanto. Entonces, para conseguir mejores resultados tenemos que jugar diferente. No podemos seguir jugando como antes. Es como, a ver, seguir jugando como antes sería pedirle al seleccionado argentino de fútbol que salga campeón en el Mundial Qatar 2022 jugando como jugaba en el Mundial 86. Se juega distinto. La competitividad ha crecido, por lo tanto, hoy se requieren otras habilidades. De repente, mi sugerencia es que ese diseñador, frente al pedido de logo, pueda indagar con el cliente acerca de cuál es el problema que tiene el cliente, porque el logotipo no es el problema. El logotipo es lo que él va a tener que resolver una vez que consiga el contrato. Pero hasta que consiga el contrato, el problema que tiene el cliente no sabemos cuál es, y el cliente ha encontrado una solución que es pedir un logotipo, ¿sí? Entonces se lo pide al diseñador. El diseñador, para mí, tendría que indagar acerca del problema del cliente para contárselo en la propuesta y decirle cuál es el problema que el cliente le ha contado, para luego contarle qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, luego explicarle qué le va a entregar, cuándo se lo va a entregar, dónde se lo va a entregar, cómo se lo va a entregar, para luego explicarle cuál es el precio y cuál es la propuesta de pago, ¿sí? Y de esa manera le entrega una propuesta técnica y económica muy diferente al simple hecho de entregarle un precio, ¿sí? Como respuesta al pedido de cotización. Cuando responde de una manera que hoy ya no debería jugarse, es como si intentara responder con habilidades técnicas cuando se requieren habilidades de juego.
Y eso genera conflicto con el cliente. Lo que él quiere hacer y lo que pretende el cliente entran en colisión, ¿sí? El diseñador quiere hacer lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, dónde quiere, que le paguen lo que pretende, como si el cliente no tuviese ningún espacio para poder siquiera preguntar o solicitar algo. Y eso genera que los diseñadores no obtengan los resultados que esperan. Y eso lo vemos en todos los foros de diseño, donde los diseñadores habitualmente se quejan todo el tiempo por el tipo de vínculo que los clientes generan con ellos y finalmente el pago que reciben por el trabajo que han realizado. Y esto pasa en todos los ámbitos, en el diseño, en el fútbol, pero en el tenis también. Ese jugador que vemos en pantalla, que se llama Nick Kyrgios, es un australiano que tiene habilidades técnicas tenísticas sobresalientes. Y uno podría decir, bueno, ¿está en el número 1 del ranking del ATP? No, está en el número 40. ¿Podría ser número 1? Sí, pero no juega el juego que tiene que jugar un tenista profesional. Porque pone mucha energía en otros aspectos, como por ejemplo el pelearse con los umpires, o discutir con los rivales, o conversar con el público, pero de una manera donde la energía se disipa y no pone lo que tiene que poner en el juego. Motivo por el cual hasta John McEnroe, que en su momento fue un número 1 del mundo, hace más de 30 años, en alguna entrevista dijo que si Nick Kyrgios no sabe jugar el juego de ser un tenista profesional, tendría que dedicarse a otra cosa. Y en el fútbol también ha pasado esto. Gente que el talento no le ha alcanzado para ser jugador de fútbol profesional. Tenemos un montón de ejemplos, pero en Argentina se conoce mucho el caso del Trinche Karlovic, que en los años 70 la gente que lo vio jugar decía que era mejor que Maradona y que Messi. Pero Karlovic tenía una pequeña dificultad, y es que a él no le gustaba levantarse temprano, ni entrenar, ni concentrar, motivo por el cual el talento innato para ser jugador no le alcanzó para ser jugador de fútbol profesional, porque no le ponía compromiso, no tenía disciplina, y eso es absolutamente importante para ser jugador de fútbol profesional. De hecho, para el preseleccionado del Mundial 78 fue citado, pero según el director técnico de su momento, César Luis Menotti, Karlovic no fue al entrenamiento porque el día anterior se había ido a pescar. Entonces, uno podría decir, ¿estuvo equivocado Karlovic? No, de repente lo que tenía eran prioridades distintas. Entonces, a pesar de tener todo el talento suficiente e innato para ser jugador de fútbol profesional, no lo complementó con algunas otras actividades o características que le hubiesen permitido ser un jugador de fútbol profesional. Evidentemente, él no quería hacerlo. Y esto es importante porque el cambio es constante, la velocidad del cambio se ha acelerado mucho más en los últimos meses, la competitividad, que es la capacidad para competir, es creciente. Esto lo vemos en todos los ámbitos, hasta en el ámbito de los torneos del cubo de Rubik, donde el cubo hace algunos años se armaba en 1 minuto, hoy se arma en 3 segundos. Hay gente que arma el cubo de Rubik con una mano en 10 segundos, hay gente que arma el cubo de Rubik, como vemos a la izquierda de la pantalla, a ciegas en 25 segundos. Hay chicos que arman 3 cubos de Rubik haciendo malabares, de forma tal que si eso pasa en los torneos del cubo de Rubik y ha pasado en los torneos del fútbol estilo libre, como antes les he comentado, pasa en el diseño, pasa en la arquitectura, pasa en los negocios y pasa en la vida, como dice la publicidad de TNT. Entonces, vamos a ver algunas pautas para empezar a desarrollar estas habilidades de juego, tan distintas a las habilidades técnicas, ¿sí? Y les voy a contar solamente 5, y después les voy a contar por qué 5 y no 58. Pero la primera tiene que ver con definir tu negocio o actividad en función del tipo de problema que resolves. Porque cuando de repente hablamos con 3 diseñadores diferentes, imaginemos un diseñador de indumentaria, un diseñador gráfico, un diseñador industrial. Y si uno les pregunta, ¿cuál es tu actividad? Te van a decir, mi negocio es de diseño. Pero cuando vemos qué es lo que están proponiéndole al mercado, en un caso podemos ver una colección de vestidos, en otro caso podemos ver gráficas que simplifican la comunicación y en otro caso podríamos ver el diseñador industrial podría dedicarse a muchas cosas, al mobiliario, al calzado, a la indumentaria, a muchas cosas. De forma tal que cuando el diseñador le puede contar a su cliente o al mercado cuál es el tipo de problema que resuelven, entra en la frecuencia de comunicación del cliente, porque el cliente que no es diseñador, si uno le dice que el negocio es de diseño, no entiende muy bien a qué se refiere, hasta que puede observar y puede
identificar cuál es el tipo de producto o el tipo de servicio que ese diseñador finalmente está proponiendo. La segunda pauta tiene que ver con diseñar tu equipo en función de los roles necesarios para ser efectivos. Fíjense que un equipo de fútbol sale a la cancha con 11 jugadores, pero no son 11 jugadores iguales. Se necesitan roles complementarios o talentos complementarios para conformar equipos efectivos. El Barcelona no sale con 11 Messi a la cancha. Y de repente necesita un arquero, necesita defensas, necesita mediocampo y necesita delanteros. Entonces puede haber en el equipo un extraordinario como Messi, pero de repente puede ser que también se necesiten otros talentos para conformar los roles específicos que requiere de repente cualquier emprendimiento. Cualquier emprendimiento, pero principalmente en la industria creativa, cosa que no siempre sucede, se necesita alguien que se dedique a la dirección, alguien que se dedique a la administración, alguien que se dedique a la comercialización y alguien que se dedique a la operación o a la creación, ¿sí? Cuando tenemos emprendimientos de 4 diseñadores y todos quieren dedicarse a la parte creativa, ahí tenemos evidentemente un problema, ¿sí? Porque pueden ser increíblemente talentosos, pero es como si el Barcelona saliera a la cancha con 11 Messis, sin arquero, sin defensa y sin mediocampo y podría terminar goleado en contra, ¿no es cierto? Tercera pauta, determinar metas, que es algo así como definir cuáles son los goles que tendríamos que haber convertido en el futuro. Las empresas habitualmente trabajan con metas muy claramente porque toda empresa comienza con un presupuesto de ventas. Entonces tiene una meta muy clara en términos de ventas. Pero los emprendimientos creativos habitualmente no determinan ninguna meta. Entonces van consiguiendo los resultados que pueden en lugar de definir los resultados que desean. Y a partir de los resultados deseados se configura el equipo necesario para poder conseguirlos. Entonces, queremos conseguir resultados diferentes, necesitamos cambiar alguna conducta, algún hábito, de repente necesitamos incorporar algún talento que el equipo no tiene para conseguir esos resultados. Cuarta pauta, comunicar un valor superior, y en este caso me refiero a soluciones, comunicar soluciones. Todos compramos soluciones. ¿Sí? Compramos la solución a un problema, compramos la satisfacción a una necesidad, deseo, fantasía, de forma tal que cuando comunicamos la solución a un problema, lo estamos linkeando con la pauta número 1, que era definir mi actividad en función del tipo de problema que resuelvo. Si yo defino mi actividad en términos de problemas que resuelvo y luego comunico soluciones, entro en comunión en la misma frecuencia de comunicación que habitualmente tienen los clientes cuando están buscando comprar un producto o comprar un servicio, ¿sí? Y la quinta pauta tiene que ver con cumplir la promesa. Y esto es importante porque no necesariamente los emprendedores creativos cumplen con lo que prometen. En el diseño gráfico yo he visto muchos casos de emprendedores que no cumplen con lo que prometen y a veces esto tiene que ver con la forma como han configurado su manera de pensar el mercado. De repente en la academia puede suceder que los profesores les den más tiempo porque el incentivo está puesto no en la entrega en tiempo y forma, sino en el desarrollo creativo de repente. Entonces, el tiempo, si bien es importante, no es crucial. El mercado, como premia otra cosa y como las rúbricas del mercado son diferentes, puede ser que un excelente estudiante crea que el mercado se maneja de la misma manera, pero en realidad son juegos distintos. Es como si en la academia se jugara al fútbol y en el mercado se jugara al voleibol. Entonces, uno puede ser buenísimo en el fútbol, es decir, en el juego de la academia, pero no ser tan bueno en el juego del mercado. Por eso es tan importante el cumplir con la promesa y entender cómo se juega al juego en los diferentes espacios, en la academia y en el mercado. ¿Por qué tan pocas pautas? ¿Por qué no 58, 123? Bueno, porque si te diera 58 pautas, vos podrías pensar que tenés que cambiar todo, ¿sí? Todo lo que estás haciendo lo tenés que cambiar. Y eso podría derivar en que no cambies nada, absolutamente nada. Por eso planteo 5 pautas, pero enfoco mi esfuerzo en jugar bien, ¿sí? Es decir, desarrollar y perfeccionar la capacidad para interpretar mejor, elaborar mejor y responder mejor. Y esto lo vamos a hacer toda la vida, porque si bien trabajamos bajo esta secuencia o podemos trabajar en función de la secuencia del jugar bien, lo hacemos siempre en términos de cómo nos vamos formando, cómo vamos estudiando, cómo nos vamos capacitando, cómo vamos entrenando y cómo vamos trabajando. Y de esa manera podríamos llegar a tener o acceder a tipos de problemas más complejos para un tipo de cliente diferente y a niveles de ingreso muy superiores.
Y de esta manera podemos convertirnos en una persona de alto desempeño y en un profesional de alto desempeño. Entonces, para resumir, les he contado que ser habilidoso con el balón no te convierte en jugador de fútbol. Les he dicho que ser talentoso en una disciplina no te convierte en un buen profesional de esa disciplina. Una cosa es ser habilidoso con el balón, otra muy distinta, saber jugar al fútbol, porque estamos hablando de diferentes habilidades. En un caso estamos hablando de habilidades técnicas y en otro caso estamos hablando de habilidades de juego. Entonces, si queremos cambiar los resultados, tenemos que modificar algún hábito, alguna conducta, y esto podría estar orientado por el hecho de aprender a jugar bien y continuar perfeccionando nuestro juego. Es esto de iterar todo el tiempo en términos de la secuencia, del jugar bien, complementado por una mayor formación, estudio, entrenamiento y trabajo. El enfoque siempre se encuentra en el proceso, ¿sí? Sin embargo, lo más importante son los resultados, porque en definitiva, la vida no premia intenciones, sino que premia resultados. Fíjense que en el fútbol uno puede decir, bueno, los equipos pueden jugar bien, pero pueden perder también, o pueden jugar mal y ganar. Lo importante en este caso, si bien nos enfocamos, nos focalizamos en el proceso de jugar bien, siempre está vinculado con el hecho de lograr resultados. Y eso en el ámbito del fútbol que hemos estado conversando durante toda esta charla, implica que los goles no se merecen, sino que los goles se hacen. Y cuando uno mete los goles, gana los partidos y eventualmente puede ganar también los torneos. Muchísimas gracias por el espacio y por haber escuchado la charla. Podemos pasar de repente si hay alguna pregunta, alguna observación, crítica o idea para conversar durante los minutos que nos quedan. Y les dejo aquí el link a mi sitio web, Facebook y LinkedIn. En el sitio web pueden descargar 2 libros, uno específicamente sobre negocios para diseñadores gráficos, que también sirve para la industria creativa, y hay otro libro que es un cuaderno de trabajo para perfeccionar mi versión personal hacia una mejor versión. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, sí hay algunas preguntas dentro de lo que están el público aquí. Gracias por estar presentes. Y bueno, yo creo que algunas de las preguntas se puede resumir en, mencionó usted, habilidades técnicas versus habilidades de juego. Es decir, Messi versus Ronaldo. ¿Qué pasa ahí? No es Messi versus Ronaldo, pero sí podría decir lo siguiente. En algunas charlas me han preguntado quién es el Messi, por ejemplo, del diseño, ¿no? Y yo no he mencionado una persona, un nombre. Yo he dicho que el Messi del diseño podría ser un perfil. Este perfil sería aquel profesional que a veces encontramos en las conferencias donde hay perfiles súper elevados, ¿no? Yo fui a una conferencia en Barcelona donde estaban algunos socios del estudio Pentagram, y esos socios de Pentagram son como los Messi del diseño, pero no necesariamente son los que realizan el trabajo técnico. Es decir, esos Messi del diseño son los que funcionan como una suerte de bisagra entre la venta de proyectos en el mercado y la coordinación del trabajo técnico dentro del estudio. Entonces puede ser que, podría suceder, que no sean increíbles diseñadores desde lo técnico. Puede ser que no tengan las habilidades técnicas para diseñar de manera exquisita, pero sí puede ser que tengan la habilidad para vender proyectos muy importantes, y luego darle dirección creativa a esos proyectos, coordinando el trabajo de los creativos que están dentro del estudio. Entonces, vemos en las conferencias 2 perfiles. De repente vemos en el diseño gráfico, ¿no? Podemos ver a Michael Beirut o a Paul Asher o a Stefan Sagmaster, y vos decís, son increíbles los diseñadores, pero realmente no sabemos si ellos son los técnicos. De repente son esas personas que son el Messi del diseño porque venden los proyectos y coordinan el trabajo técnico, y luego realizan los ajustes necesarios para que los técnicos hagan las modificaciones necesarias y que luego ese producto, ese manual de marca sea implementado. Y esa implementación tiene mucho más que ver con habilidades de negocio y el comprender temas de dirección de empresa que temas de diseño. Porque en una conferencia de Paul Asher donde él habla sobre la implementación, sobre el trabajo y la implementación que hicieron en el MoMA,
En realidad, de lo que se hablaba era del enorme caos que había en términos de autoridad dentro de la institución, lo que podía generar un problema en la implementación del manual de marca, porque ella podría generar primero la venta del producto y luego la coordinación del trabajo técnico. Pero si ese manual de marca se implementa de manera incorrecta, en 2 meses tenemos un caos. Y eso no depende de los conocimientos técnicos de diseño, sino de los conocimientos de repente, cómo funciona la autoridad formal e informal en una organización. Tiene más que ver con la dirección de empresas que con el diseño gráfico. Por eso hablo de los MES y el diseño como las bisagras entre mercado y estudios, ¿sí? Ok. Bueno, también algunas de las otras preguntas que tenemos, que también se puede resumir un poquito, es que qué tanto recomienda o si recomiendas como trabajar o tener temas administrativos, de gerencia, de emprendedurismo en las carreras, o sea, a partir de qué nivel en las carreras de diseño, como ya en lo que es la academia. Yo no cambiaría el currículo, digamos, el cronograma de materias. Lo que sí haría sería trabajar con docentes con mucha experiencia profesional para que, por lo menos en el ámbito del pregrado, ¿sí? De la licenciatura, por llamarlo, por utilizar un lenguaje común, sí que los estudiantes sepan que más allá de lo técnico, también se van a encontrar con desafíos que no tienen que ver específicamente con lo técnico. Ya a nivel de maestría, de repente un graduado ya sabe qué es lo que sucede en el mercado y puede encontrar en algún programa, algunos son los de Design Management, que no necesariamente son de negocios, pero sí se trabaja sobre gestión de proyectos y en la gestión siempre se incluye la vinculación con los clientes. Ahí pueden aparecer temas de dirección de empresa o de organización de empresas, pero en pregrado no creo que sea absolutamente productivo. Sí me parece que es necesario que los docentes, por lo menos de últimos años o de un último año, tengan mucha experiencia profesional para poder volcar eso en las aulas también, ¿sí? Muy bien. No estoy todavía en vivo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. No, perdón, pensé que no, como no me aparece ahora. Bueno, otra cosa es que están hablando mucho del factor suerte, pero yo creo que es suerte versus inteligencia emocional, podríamos trabajar por ahí, o también están un poquito como, están las preguntas enfocándose también a ser emprendedor, o sea, cómo ser de empleado a emprendedor. Todos tenemos el talento, no todos tenemos el talento. ¿Es necesario ir hacia ese objetivo? ¿Qué recomienda? No necesariamente. Hay mucha gente que no desea ser emprendedora. Mi intención nunca fue convertir a los creativos en emprendedores, ni siquiera en empresarios. Mi intención ha sido siempre el hecho de que pudiesen conversar con los empresarios, de forma que los empresarios entiendan de qué habla el diseñador y que el diseñador pueda entender el lenguaje empresarial para saber de qué manera llegar a mejores acuerdos, ¿sí? Pero todo aquel que desee, siendo creativo, ya sea diseñador, arquitecto, etcétera, ser empresario, mi recomendación sería que vaya a los centros de emprendimiento, ¿sí? Hay muchos centros de emprendimiento de diseñadores, pero hay muchos centros de emprendimiento donde no hay diseñadores y uno se encuentra ahí perfiles que tienen más que ver con el tipo de cliente con el que va a encontrarse en el mercado. De repente ahí sería como un espacio libre de riesgo para aprender cosas, vincularnos, entre otras cosas, con gente que no piensa, no decide ni actúa igual que nosotros. Porque si en los centros de emprendimiento donde solo hay diseñadores o gente del ámbito creativo nos encontramos nosotros, ahí puede ser que estemos todos de acuerdo siempre, ¿sí? Es decir, por ejemplo, estemos todos de acuerdo en qué es el buen diseño, qué es la buena arquitectura, pero los clientes piensan distinto. Y el tema es poder entrenarse antes de esa vinculación donde ahí sí valen los puntos. Es como el entrenamiento versus el partido en vivo, ¿no es cierto? Es importante entrenarse antes de salir al vivo. Es importante entrenarse antes de salir a pelear por los puntos. Porque en los puntos uno gana o pierde, pero si pierde, de repente puede costar mucho dinero, ¿sí? De manera tal que entrenarse en ámbitos un poco distintos, más cercanos a lo que el mercado pretende o la forma como el mercado actúa, puede ser muy, muy, muy productivo.
Muy bien. Ya, ahora sí. Es que sí, realmente no estaba en vivo. Pero bueno, espero que hayan entendido la pregunta con respecto a las respuestas. Mencionaban que eran puras preguntas sobre fútbol, pero no. La verdad es que han estado mucho, siempre ha sido como un problema, y esa es otra pregunta. ¿Por qué tanto el rollo, por decirlo así, de los diseñadores con lo administrativo? O sea, con la gestión del diseño. O sea, digo, usted de alguna manera lo comentó, tendríamos que tener como diferentes posiciones y hacer equipo con alguien que tenga ese tipo, pero la verdad es que la mayoría de las preguntas van en ese lado. O sea, ¿por qué siempre estamos con esa duda? ¿Por qué usted se dedicó también como, pues precisamente doctor en administración al área creativa? O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Yo lo que he visto es que todos los creativos salen, desde afuera se ve esto, ¿no? Desde afuera se ve como que salen todos cortados por el mismo cuchillo, con una sensación de desagrado respecto a lo administrativo, lo comercial. Pero en definitiva, no sé cuál es el origen. Sé que el paradigma con el cual se forma a los creativos, y yo que he visto mucho en diseño gráfico, es muy similar y habitualmente es como que no se pone ninguna atención y pareciera en algunos casos que el hecho de que se estudie diseño en facultades de arte podría estar alejando a los profesionales de lo que es el mercado, sobre todo la actividad profesional. Y estaría como más orientado a lo que es el desarrollo artístico, y en realidad no tiene mucho que ver con el arte, tiene mucho más que ver con un servicio. Entonces puede ser que el propio lugar donde se integre la carrera del diseño pueda ser fundamental para lograr un perfil más acorde a la actividad profesional o más alejada de estos conceptos, ¿sí? Pero por eso es que no intento meterme en eso, ni quiero evaluarlo ni juzgarlo. Yo estoy contando lo que he visto, para que de repente los más interesados, que pueden ser los estudiantes o los directores de carrera o los decanos, puedan acomodar esto a lo que prefieran, ¿sí? Lo que sí sucede es que en estos ámbitos se forman este tipo de profesionales y en estos otros se forman este tipo de profesionales, ¿sí? Todos son diseñadores, pero no son todos iguales, porque salen con una orientación diferente en relación al tipo de trabajo que van a enfrentar luego. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. La verdad que disfrutamos bastante la conferencia. Estuvo, como siempre, pues muy dinámica, muy propia y muy entendible. La verdad, las preguntas pues están así muy enfocadas de que pues es que sí entendimos muy bien todo lo que nos está tratando de transmitir. Y bueno, también a toda la audiencia, pues muchas gracias por estar aquí. Acuérdense que también ahorita sigue la conferencia con la doctora Cristina Guzmán. Pero sí, en particular te queremos de verdad dar muchas gracias por el tiempo que te dedicaste, por la atención que tuviste con nosotros, y pues esperamos seguir en contacto con aquí, sobre todo en posgrado, en la maestría de gestión. Esperamos verte aquí como profesor también próximamente, no estaría nada mal. Y sí, la verdad es que seguimos en contacto. Muchas gracias, disfrutamos mucho tu plática. Te agradezco muchísimo, entonces estamos en contacto y nos vemos en cualquier otro momento. Así que buenas tardes, o sea, buenas noches, según donde estén, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chau, chau.